escuchan mejor? Conecté la computadora al cable como me sugirieron, que fue una buena idea. Bueno, espero los comentarios a ver si se sigue entrecortando como antes. Si es así, lamentablemente no lo voy a poder dar hoy y veré cómo puedo transmitirles lo que pensé para hoy. ¿Se escucha entrecortado? Bueno, mientras ustedes me van diciendo, les voy contando lo que había pensado para hoy. Pensaba retomar las consultas pendientes de clases pasadas. Ay, bien, 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 bien. Qué susto. Perfecto, bueno, buena idea la del cable, no me había avivado. Bien, bien. Cande, Vero, Jimena, Camila, bueno, gracias. Vero, te atendí el llamado, pero justo se ve que cortaste. Pero supongo que era para avisarme que se escuchaba entrecortado. Bueno, cualquier cosa me vuelven a avisar. Bien, 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 bien. Bueno, gracias Grisel, Justina. Bueno, les decía entonces, voy a ir retomando consultas pendientes, ¿sí? Para sintetizar lo que dije anteriormente, fue, bueno, como un llamado a la responsabilidad para que traten de avanzar con la lectura lo mejor que puedan, para no atrasarse, porque eso, como pasa en todas las materias, complica después, se va complicando cada vez más la lectura porque cada vez son más los textos y especialmente si están cursando a la vez biología humana y esta materia. Ah, bien. La ficha que les decía, gracias Pao, es una ficha muy linda que escribió Laura Peirano, si no recuerdo mal, en el de 2018. La ficha es la número 5 y se llama Lo Humano. Así figura, creo, si no recuerdo mal, que ese es el nombre del archivo que está en la sección archivos de este Facebook. ¿Sí? Son 4 o 5 páginas donde desarrolla cómo el bebé se humaniza, proceso fundamental para la subjetivación, ¿sí? Para la organización de su subjetividad, para la organización de su sistema nervioso y su psiquismo. Entonces ahí, en ese texto, ella menciona estos conceptos que desarrolló en su vivo pasado: intersubjetividad, sincronía relacional y diálogo tónico. ¿Sí? Introducirse a los conceptos, esa ficha y el vivo que ella dio este lunes pasado, está perfecto, alcanza. Después, cuando lean lo específico de cada autor, por ejemplo, intersubjetividad primaria es un concepto que propone Colwyn Trebarten, lo hace desde la psicología cognitiva, y Laura también publicó, no recuerdo si la semana pasada o la anterior, en un aviso en Comunidades, el concepto que este autor propone. En un aviso hay una muy breve definición del término, que también los remito a leerlo, si no lo hicieron, y ella en su video muestra con su celular la imagen, ¿sí?, que acompaña esa definición. Muestra la publicación que hizo en el aviso. Sincronía relacional es un concepto que lo trabajan muy bien Lebovici y Stern, S-T-E-R-N. Stern forma parte de todos los desarrollos acerca de todos los desarrollos teóricos acerca del vínculo primario entre el bebé y los padres, especialmente la madre, y son aportes de todo lo que es la orientación norteamericana sobre psicología del desarrollo. Y Lebovici es un psicoanalista francés contemporáneo que tiene su desarrollo teórico, ¿sí? No forma parte de la escuela francesa lacaniana,
y es un autor muy interesante, ¿sí? Son autores que nosotros vemos especialmente cuando profundizamos en el tema de desarrollo temprano. Y el concepto de diálogo tónico lo trabajan muy bien Vallon y Ajuria Guerra, ¿sí? Que son textos que autores, mejor dicho, que vamos a mencionar más cuando se desarrolle la unidad 2, específicamente todo lo que es desarrollo temprano o infancia temprana. Voy a ver, bueno, si había algún comentario más. Bueno, gracias chicos por el feedback de que se escucha bien. Bueno, eso respecto a la bibliografía. Entonces les decía, nosotros hasta ahora, voy a hacer un breve pantallazo como para ubicarnos en todo el recorrido que hicimos hasta ahora, ¿sí? Pero no me voy a detener a volver a explicar los conceptos. Si hay dudas sobre los conceptos, sugiero que primero lean los textos, revisen los vivos, los de Laura, los míos, y si aún así sigue habiendo dudas, bueno, planteen, ¿sí? ¿Qué duda tienen sobre la recursividad o la dialogicidad o el término que sea que ya lo hemos mencionado varias veces? Así podemos avanzar. Nosotros vimos hasta ahora una noción de sujeto, que esto también lo tomó Laura el día lunes. Esto es interesante porque de acuerdo a la noción de sujeto que tengamos, vamos a comprender o vamos a desarrollar una forma determinada de comprender distintos procesos que tienen, distintos procesos humanos, ¿sí? Como los vínculos, el conocimiento, el aprendizaje. Y lo hemos abordado desde un paradigma que nos aleja de todos los aportes, del enfoque positivista, ¿sí? Del pensamiento lineal y mecanicista, que es la epistemología de la complejidad, ¿sí? Que está muy emparentada con el paradigma constructivista o co-constructivista, ¿sí? Que ahí tenemos como exponentes, por ejemplo, Piaget, Maturana, ¿sí? Que son autores que seguimos los docentes de la cátedra. Y dentro de esta, y mejor dicho, la epistemología de la complejidad ofrece términos, ¿sí? Para pensar esta noción de sujeto y la relación con su entorno, que fundamentalmente es un entorno humano, con la cultura. Ofrece términos como el de recursividad, dialogicidad, ¿sí? Hologramia, la unión de los opuestos, ¿sí? Es decir, es un pensamiento, promueve un pensamiento no disyuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Que acepta la existencia de opuestos, por ejemplo, el mundo interno y el mundo externo, ¿sí? El sujeto y la cultura, el orden y el desorden, pero los piensan en una relación recursiva, ¿sí? Es decir, hay una expresión que puede ser que la encuentren en el libro Psicofisiología del profesor Frankeli, que es el de unidualidad, ¿sí? Es el de pensar como unidos a los opuestos, pero unidos como si fueran dos caras de una moneda, ¿sí? No es una unión donde se mezclan y se confunden los términos, sino que es una unión que admite la especificidad de cada elemento, ¿sí? O sea, la especificidad del mundo interno, la especificidad del mundo externo o del sujeto o de la cultura, pero es una especificidad que a la vez permite tanto la diferencia como la unión, la integración, ¿sí? de ambos términos. ¿De qué modo? A través de una relación circular, ¿sí? De una relación dialógica, y ahí hay otro término, ¿sí? Que ofrece el pensamiento complejo.
Otro par de opuestos es la autonomía y la dependencia, ¿sí? Son pares de opuestos que a su vez se necesitan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para que el sujeto, desde el enfoque del pensamiento complejo, gane cada vez mayor autonomía, ¿sí? Ejerciendo su propiedad de ser autónomo, depende necesariamente de su entorno, depende de los otros, ¿sí? No hay forma, ¿sí?, de hacer uso, ¿no?, de esta propiedad, la autonomía, para promover, ¿sí?, para ganar, como dije hace un momento, autonomía, ¿sí?, en el desempeño, en las actividades que vayamos realizando, pero a la vez dependiendo de la presencia y del apuntalamiento de los otros. Cuanto más inmaduro es el sujeto, ¿sí?, pensemos en un niño, más necesaria se hace la presencia. Pero esa presencia y ese acompañamiento tiene que ser tal de modo que habilite, ¿sí?, promueva cada vez más la autonomía propia del sujeto. Bien, entre otros conceptos para pensar qué es el sujeto, también tenemos el de autoecoorganización, ¿sí? Y están los conceptos de los términos que propone Monod. Monod fue un biólogo, ¿sí?, que se dedicó también a hacer aportes al área de la epistemología. Como les había mencionado en un vivo, escribió un libro interesante que se llama Azar y Necesidad. Leí justo el comentario de Jimena y me perdí. Bueno, hago un paréntesis. Jimena acá dice que los conceptos mencionados anteriormente se pueden encontrar en los textos Periodos Críticos o Periodos Sensibles también de Laura Peirano. Y el texto de Frankeli, Desarrollo Temprano y Subjetividad. Gracias, Jimena. Así es. Van a ver que esos términos están mencionados en distintos trabajos de autores que nosotros vamos mencionando, de trabajos propios de los docentes. Bueno, tienen para leer. Entonces les decía, Monod nació en 1910, me parece, si no recuerdo mal, es de la época de Freud. Recibió un premio Nobel de Fisiología. Bueno, y en su trayectoria escribió este libro. Y en este libro él propone, para pensar qué es un ser vivo, 3 propiedades, que las voy a mencionar y las voy a leer porque encontré una muy breve explicación, ¿sí?, que es muy clara. Y la quiero decir bien. Una es la teleonomía, ¿sí? La teleonomía es la propiedad de ajustarse a un proyecto. Es esto que mencionaba Laura en sus primeros teóricos, ¿sí? El fin de todo ser vivo, ¿sí?, de todo sujeto, es seguir siendo un ser vivo, un sujeto, ¿sí? Y es un proyecto que es inmanente al mismo hecho de vivir, ¿sí?, de transcurrir la vida. No tienen que pensarlo como una finalidad que está por delante, ¿sí?, un objetivo a alcanzar, sino que el concepto de teleonomía alude a esto, a una propiedad de todo ser vivo, ¿sí?, no solamente del sujeto humano, sino de todo ser vivo, que hace que ese ser vivo tienda a un fin. Pero vuelvo a decir, no es un fin pensado como una meta a alcanzar, sino como un fin que se agota en el mismo hecho de vivir, en la misma existencia, ¿sí? O sea, se es un ser vivo, se es un sujeto humano por el mismo hecho de estar vivos y transcurrir la vida, ¿sí?, como dice la canción. El otro término es el de morfogénesis autónoma,
¿sí? Esa es otra propiedad que tenemos todos los seres vivos y consiste en que somos capaces, todos los seres vivos, desde el menos complejo hasta el más complejo, en adoptar una forma determinada, por ejemplo, la forma humana, o la forma que tiene la mosca, o la forma que tiene un delfín, ¿sí? Es una forma que surge no como efecto de factores externos que actúan como causa, sino a partir de tendencias intrínsecas a ese ser vivo. Eso es la morfogénesis autónoma, la capacidad para producir nuestros propios límites, nuestras propias formas, ¿sí? Sin necesidad de un programa, ¿sí? O de condiciones externas, ajenas a ese ser vivo, que eh, estimulen esa formación. ¿Sí? Por eso se habla de morfogénesis autónoma. Es la capacidad para generar la propia forma de manera autónoma, ¿sí? Lo que no significa, vuelvo a repetir, independientemente del entorno. Y el otro término es el de invariancia reproductiva. Este término remite a la capacidad de transmitir la información genética propia y específica de cada ser vivo y que siempre es una información muy compleja que está contenida en los genes y que da origen a otro ser vivo igual al primero. Eso es la invariancia reproductiva. Es decir, los seres humanos no podemos reproducir más que otro nuevo ser humano, ¿sí? Los elefantes no pueden reproducir, no pueden generar otra cosa que no sea otro elefantito, ¿sí? O sea, otro miembro de la especie, ¿sí? Que representa. Entonces, con esto respondo la consulta que había recordado una de sus compañeras, ahora no recuerdo el nombre, la clase pasada, que ella a su vez la había planteado tiempo atrás, ¿sí? Entonces tenemos 3 conceptos más para pensar el sentido de la biológica o para poder contestar esta pregunta, ¿qué es un ser vivo? ¿Sí? Repito, son los términos aportados por Monod de morfogénesis autónoma, invariancia reproductiva y teleonomía, que son términos que podemos relacionar, integrar con los conceptos del pensamiento complejo, ¿sí? Por ejemplo, el de autonomía y dependencia, ¿sí? Que mencioné hace un ratito. Es decir, que la morfogénesis autónoma, es decir, esta propiedad de los seres vivos, el mismo ser vivo la pone en acto, ¿sí? La ejercita en un ambiente de adaptación evolutiva, ¿sí? Es decir, en un ambiente donde se desenvuelve, realiza sus acciones, ¿sí? Siempre son acciones dirigidas a un entorno el cual es modificado por esas acciones y a su vez esas acciones son productos, ¿sí? De las condiciones de ese entorno, de ese contexto, ¿sí? Y siempre hay un ida y vuelta constante, ¿sí? O sea, es un ida y vuelta que sigue un mecanismo retroactivo, ¿sí? O sea, el sujeto se va organizando a sí mismo, ¿sí? Se va dando forma a sí mismo de manera autónoma, pero siguiendo la multiplicidad de retroacciones, ¿sí? Que se van entramando entre lo que hace ese ser vivo en ese contexto y lo que sucede en ese contexto, es decir, las condiciones las eventualidades que ese contexto le presenta a ese ser vivo que se está desarrollando, ¿sí? Con ser vivo incluyo a todos, no solamente al bebé, ¿sí? O al niño, adolescente o un adulto, ¿sí? Al ser humano. ¿Sobre esto alguna pregunta que quieran hacer? Voy a ver si
¿Se me pasó alguna? No. Bueno, cualquier cosa lo volvemos a retomar. Estos términos, ¿sí? Que a lo mejor con una primer lectura o escucha pueden resultar complejos, hasta medio un tanto confusos, son interesantes para poder seguir pensando cómo se organiza toda la red nerviosa y todo el mundo psíquico, el mundo representacional, ¿sí? Porque ahí también el sistema nervioso, ¿sí? El sistema psíquico, se van conformando, o sea, van adoptando una forma, ¿sí? Siguiendo, por un lado, tendencias intrínsecas, como decía hace un momento, y también los factores externos. Pero estos factores externos actúan como perturbadores, ¿sí? Agentes perturbadores, ¿sí? Y acá me estoy situando fundamentalmente en Maturana, ¿sí? En realidad en todos los autores representantes del co-constructivismo que mencionaba hace un momento, pero especialmente en Maturana porque son términos que él plantea en distintos textos que él escribió, pero en particular en uno que se llama El árbol del conocimiento, que en una época, en esta materia, cuando se llamaba estructura biológica del sujeto 2, o sea, hace pila de años, estaba como material de lectura obligatoria, no todo, pero sí había un par de textos, y es muy interesante, porque este autor propone pensar la red nerviosa y también el sistema psíquico como, como una red, como un conjunto, ¿sí? Como sistemas. En el caso del sistema nervioso, como un sistema, como un conjunto de millones de neuronas con millones de conexiones sinápticas. En el caso del sistema psíquico, lo mismo, cientos y cientos o millones de representaciones psíquicas de huellas, ¿sí? Y millones de asociaciones, ¿sí? De conexiones entre estas huellas, las distintas huellas, ¿sí? Las representaciones cosa y las representaciones palabra a medida que se adquiere la función del lenguaje. Y estas huellas, estas representaciones que se van realizando, cuando se realizan, modifican tanto el sistema nervioso como el psiquismo, ¿sí? Como el aparato psíquico. O sea que no son huellas ingenuas, ¿sí? La huella se produce, por un lado, como veíamos en las clases pasadas, teniendo en cuenta ciertas características del mundo externo, ¿sí? Del contexto en el cual ese sujeto está situado, pero también a partir de esta legalidad interna que yo les mencionaba, tanto del sistema nervioso como del sistema psíquico. Esta legalidad interna remiten a estas tendencias intrínsecas que mencionaba de Monod, ¿sí? Las podemos pensar con un sentido similar. Es decir, que de acuerdo a las modificaciones que la experiencia haga en nuestro sistema nervioso, fundamentalmente a nivel de las conexiones sinápticas, esa huella tendrá determinadas características. ¿Sí? Quiero decir, hará que la experiencia se inscriba de determinada forma. Pero esa inscripción no es inmodificable, ¿sí? Porque esa huella sináptica que está ligada, ¿sí? En una relación circular con una huella psíquica, se va a asociar con otras
huellas sinápticas, ¿sí? A su vez, integradas con otras huellas psíquicas. De modo que cuando se modifica una huella sináptica, simultáneamente se modifica una huella psíquica y viceversa, ¿sí? Acá vuelvo a reforzar una respuesta que le di a Gabriela en el chat de hoy. Entonces, las inscripciones se producen, ¿sí? La inscripción de la experiencia se produce a través de estas huellas, que recuerden son huellas que tienen una dimensión, que van alineadas con una dimensión afectiva, ¿sí? Es decir, son huellas que siguen vivencias afectivas, ¿sí? Vivencias que pueden ser de satisfacción o de dolor, ¿sí? Displacenteras, ¿sí? Son los dos tipos de vivencias afectivas o de afectos sobre los cuales se organizan todo nuestro psiquismo, ¿sí? Y entre ambos polos, el placer y el displacer, bueno, podemos mencionar otros afectos, ¿sí? Que son afectos placenteros, ¿sí? Ligados a vivencias de satisfacción, y otras emociones displacenteras ligadas a las vivencias de dolor o que se le acercan. Entonces le decía, se produce la inscripción, se producen las huellas, siguiendo esta legalidad interna, es decir, que las modificaciones en la propia estructura nerviosa va a estar condicionada por el sistema nervioso, fundamentalmente, no tanto por el exterior, ¿sí? Es decir, que desde esta lectura, y esto también ya lo dijo Freud y otros autores del psicoanálisis, el acontecimiento es importante, ¿sí? Porque todos vamos a coincidir que no es lo mismo que reviente un globo, ¿sí? Y escuchar la explosión, ¿sí? de un globo, que explote una bomba, ¿sí? Ahí todos vamos a coincidir que el acontecimiento tiene características diferentes, ¿sí? Lo mismo no tiene las mismas características una explosión, una pequeña explosión, no sé, en una reunión familiar, que explote un globo, que explote el calefón, que si estamos en un contexto de guerra, ¿sí? Donde las explosiones tienen otra característica. Y además de eso, la forma, ¿sí? De vivir cada una de estas situaciones y de asignarles un significado, es decir, de interpretarlas, también va a ser diferente. Entonces, ese significado, esa interpretación que cada quien le va a dar a la situación a partir de su mundo interno, a partir de su legalidad interna, va a tener una patita en las características del acontecimiento, pero fundamentalmente, o sea, la mayor dependencia va a estar en la legalidad interna, en el mundo interno, ¿sí? Acá volvemos a lo mismo, hay una permanente relación dialógica entre el mundo interno y el mundo externo, donde hay una relación indivisa, es decir, no podemos separarlos. Interpretamos los acontecimientos del mundo externo desde nuestras representaciones, desde nuestros afectos, desde la materialidad de nuestro sistema nervioso. Y en ese sentido, lo que hagamos hace que transformemos ese contexto, pero es un contexto que al mismo tiempo, ¿sí? Que transformamos, nos transforma a nosotros. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ante una pequeña o gran explosión, ya no vamos a ser los mismos que antes de esa pequeña o gran explosión. De la misma manera que no vamos a ser los mismos cuando terminemos este vivo que al inicio del vivo, ¿sí? Quizás el sentimiento va a ser el de continuidad, porque no perdemos coherencia, ¿sí? O sea, vamos a sentir que seguimos siendo lo mismo, ¿sí? ¿Qué cambio pudo haber habido? Pero las experiencias siempre generan un efecto, ¿sí? Y no siempre somos capaces de visibilizar, ¿sí?
los efectos que el encuentro con el otro tiene en uno mismo y los efectos que nosotros generamos en los demás, ¿sí? Pero ese es otro tema. Entonces les decía, hay una legalidad interna del sistema nervioso, de nuestro sistema psíquico, desde la cual le damos sentido a las cosas que hacemos y que hacen los demás, ¿sí? O que compartimos con los otros. En la convivencia, ¿sí? En la convivencia en la comunidad, ¿sí? No me refiero solamente a la convivencia en casa. Entonces, estas huellas psíquicas se van a partir que se generan, ¿sí? Se van a asociar entre sí y cuando hacen estas asociaciones se van modificando, ¿sí? O sea, cada huella se va modificando fundamentalmente a nivel de la sinapsis o de la relación entre las representaciones, por ejemplo, que se producen, ¿sí? O sea, son huellas dinámicas. Cuando tratamos de recordar un evento, ¿sí? El hecho mismo de recordar, o por ejemplo, cuando no lo podemos recordar, es decir, algo cae en el olvido y hacemos un esfuerzo por acordarnos, ¿no? Y tratamos de pescar en nuestra mente algún detalle, algún elemento que nos ayude a traer a la mente, ¿no? La situación vivida, aunque no lo recordemos, ¿sí? Aunque eso siga en el olvido, ese trabajo de pensamiento, ese esfuerzo por evocar, produce una modificación en todo el mundo representacional y en todas las huellas sinápticas ligadas a esas huellas psíquicas. Entonces, todas las huellas que se producen, tanto a nivel del sistema nervioso como del sistema psíquico, por el hecho mismo de vivir, se van a ir modificando, no solamente en una relación o a partir de un trabajo terapéutico, ¿sí? Por supuesto, si la persona hace un trabajo terapéutico, especialmente más si es psicoanalítico, ¿sí? Porque a partir del psicoanálisis se pueden hacer cambios profundos, cambios estructurales, ¿sí? Transformaciones psíquicas de mayor profundidad que con otro tipo de terapia que no ahonda, ¿sí? Tanto en la mente, ¿sí? Me refiero a que no ahonda en los procesos inconscientes que forman parte del psiquismo, ¿sí? Y que en realidad predominan, ¿sí? En nuestra mente. Entonces, les decía, siempre se van modificando. Ahora, ¿hasta dónde se pueden modificar? ¿Cuál es el alcance de las transformaciones? Esto tiene que ver con lo que yo mencionaba la vez pasada, lo incierto que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? No sabemos hasta qué punto las huellas psíquicas, por ejemplo, de nuestra primera infancia, nos va a condicionar para bien o para mal, ¿sí? Me refiero a que nos va a condicionar para tener una vida con mayor bienestar o mayor malestar, ¿sí? No lo sabemos, ¿sí? Ni tampoco sabemos hasta dónde o a partir de cuánto o de qué forma podemos modificar lo que querramos modificar, ¿sí? Hábitos, actitudes, formas de, no sé, encarar la vida, de verla, de sentirla, etcétera, etcétera. Es un misterio, ¿sí? El misterio tiene que ver con la incertidumbre propia de la vida en general y de la vida anímica, ¿sí? De la vida psíquica. A ver, leo una pregunta de Vicky. Por eso Freud explica que las huellas némicas se inscriben de manera múltiple, asociándose de manera diferente, pero nunca se inscribe una sola huella ahí solita. Exacto, perfecto. Un aporte atinadísimo, ¿sí? Siempre viene bien recordar a Freud, ¿sí? Porque, bueno, todo lo que nosotros transmitimos en esta materia asienta, ¿sí? En muchos de los postulados de Freud. Así que bárbaro, Vicky. Te agradezco el aporte, así es.
Ninguna huella, ni huella sináptica, ni huella psíquica, se inscribe sola, ¿sí? A medida que se inscribe, se están inscribiendo otras huellas que se ligan, ¿sí? Se asocian entre sí, y a medida que se van sumando nuevas huellas, esas asociaciones originales, las primeras, las que precedieron, se transforman, ya no van a ser las mismas, ¿sí? Y esto va a ser así a medida que el ser vivo viva, cumpla su proyecto teleonómico, relacionándose, ¿sí? Comunicándose con el entorno, buscando la oportunidad para concretar sus sueños, ¿sí? Para ir tramitando el malestar propio de la cultura y a medida que lo hace, ir prodigándose, ¿sí? Brindándose o generando el mayor bienestar posible en sí mismo y en los otros en la medida que pueda. Bueno, esto respecto a las huellas. ¿Cuánto vamos de...? Bueno, vamos 36 minutos. No recuerdo si me quedó alguna pregunta pendiente. Cualquier cosa me la recuerdan en el comentario. En los comentarios. Estoy pensando cómo relacionar este tema con lo que... con algunos de los términos que mencionó Laura y que a algunos de ustedes les quedaron dando vueltas. Hay un capítulo en el libro Psicofisiología de Frankeli que se llama De las sinapsis a la intersubjetividad. No sé si lo han leído, al menos si han leído el índice, si no recuerdo mal, tiene ese título. Y es un título muy interesante y que tiene que ver con lo que estábamos mencionando ahora y en los vivos anteriores, porque es un título que si uno lo lee rápido y sin tener en cuenta la epistemología de la complejidad, podría pensarlo en términos causales. Bueno, primero están las sinapsis y después el mundo intersubjetivo en el cual nos relacionamos. Cuando leen el desarrollo, ¿sí? De ese trabajo, se van a ir dando cuenta que lejos está ese texto, ¿sí? y la materia en general, de esa modalidad de pensamiento, ¿sí? En realidad, el título es una invitación a pensar toda esta conectividad nerviosa que mencionábamos hace un ratito, en la que incluyo los otros procesos necesarios para la conectividad, que es la mielinización, la poda neuronal, la apoptosis, el sprouting, ¿sí? Son todos procesos fisiológicos necesarios para el neurodesarrollo y en general y en particular para que se lleve a cabo esta conectividad. Y que es una conectividad que se va a dar en un marco intersubjetivo, donde no solamente es un marco, mejor dicho, no es simplemente un marco donde hay personas, ¿sí? La intersubjetividad no alude solamente al hecho de relacionarse con personas, ¿sí? Con otros sujetos, para hablar con un poquito más de precisión, ¿sí? Ajustándonos más al psicoanálisis y a la epistemología de la complejidad. Este marco intersubjetivo o esta intersubjetividad con la cual se integra desde el primer instante lo biológico, ¿sí? Por eso hablamos de biológica o de lógica de lo viviente, porque pensamos la biología, todos los procesos biológicos, todo ese nivel de organización que está integrado a su vez con un nivel físico-químico, se organiza, ¿sí? En función de todos los procesos que se dan
entre los sujetos. Esos procesos son procesos intersubjetivos y tienen que ver con la capacidad para transmitirse mensajes, ¿sí?, entre los cuerpos, ¿sí? ¿Cuáles son esos mensajes a los que me refiero? Contienen afectos, contienen intencionalidades, ¿sí?, propósitos, y están ligados a una capacidad que tiene el ser humano y que es una capacidad que si no se ve afectada por la patología, es decir, si es una capacidad que la podemos desplegar en condiciones más o menos favorables, ¿sí?, del contexto, es una capacidad que se afianza y nos permite ir entendiendo desde muy temprana edad, desde que se es bebé, esos mensajes afectivos, ¿sí?, esas intenciones, motivaciones y propósitos que el otro nos transmite. Y ese otro tiene capacidad para captar las intenciones, los propósitos, las intencionalidades, ¿sí?, y los afectos de cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto vale para el bebé o para el adulto. Lo que sucede es que el bebé lo puede hacer de una manera mucho más precaria, ¿sí?, por la escasa madurez que tiene tanto su sistema nervioso como su psiquismo. Pero el bebé es capaz de entender la prosodia, ¿sí?, del lenguaje del adulto. No entiende a lo mejor el concepto de las palabras, no entiende los significados todavía, pero sí es capaz de entender el afecto que acompaña las palabras, ¿sí?, la intencionalidad de esas palabras, por ejemplo, si la intencionalidad tiene que ver con hacerlo reír, calmarlo, ¿sí?, brindarle protección, contención, entablar, ¿sí?, una comunicación lúdica y placentera que le provea sosiego y confort. El bebé se da cuenta de eso, así como se da cuenta cuando la intencionalidad es opuesta, ¿sí? Entonces, responde con todo su cuerpo, ¿sí? Cuando se siente protegido, contenido, bien cuidado, querido, el bebé o un niño responde con su cuerpo, ¿sí? Si tiene adquirido el lenguaje, lo puede hacer con palabras también, con expresiones verbales, que denotan, ¿sí?, el estado interno que experimenta, ¿sí?, que es el de protección y cuidado. Cuando se siente descuidado, maltratado, el bebé lo hace expresando malestar con todo su cuerpo, ¿sí?, inclusive con afecciones somáticas, ¿sí?, o dificultades en la interacción con el otro, ¿sí? Bueno, leo otra preguntita de Vicky, dice, entonces, la poda neuronal sería muy importante en la formación de la intersubjetividad. Sí, pero hago una aclaración o explico cuál es el grado de injerencia en la intersubjetividad. Tenemos dos términos, subjetividad, que cuando mencionamos la subjetividad tenemos que pensar en un psiquismo o en una mente y un cuerpo, ¿sí? Eso es todo, eso engloba el término subjetividad, pensando siempre que está atravesada por una dimensión vincular, ¿sí?, o sociocultural, si ustedes quieren, tomando la familia o los vínculos primarios como los primeros representantes de todo el capital cultural, ¿sí?, y los objetos culturales, y los valores, y los hábitos, las tradiciones, etcétera, etcétera, que van a estar condicionando la crianza, por ejemplo, ¿sí?, los cuidados brindados. Y el otro término
emparentado, pero que no es lo mismo, es la intersubjetividad. ¿Qué significa eso? El espacio o el marco, como yo había dicho hace un momento, pero quizás el término espacio les guste más, que se da entre dos sujetos, ¿sí? entre dos subjetividades. ¿Sí? Pensemos la mamá, o sea, el cuidador primario que ejerce la función materna, puede ser el padre también, ¿sí? Y el bebé. Entonces, vamos a tomar ese ejemplo. En el caso del bebé hay una subjetividad incipiente, ¿sí? Un sistema nervioso que está en pleno proceso de maduración, con todos estos procesos fisiológicos que había mencionado, los repito rápidamente: sinaptogénesis, poda neuronal, como dice Vicky, apoptosis, mielinización, el sprouting, ¿sí? Todo esto. Que son procesos fisiológicos que están condicionados por un programa genético, o sea que se expresan de manera autónoma siguiendo un programa, una información genética muy compleja, pero es una expresión que se da en función de las condiciones del medio ambiente donde se cría y se desarrolla ese bebé. De manera que si las condiciones ambientales son óptimas, van a condicionar determinado cableado neuronal, ¿sí? Y determinado cableado, ¿sí? De representacional. Si las condiciones ambientales son adversas, tendrá otro destino, ¿sí? O sea, será otra forma, adquirirá otra forma la conectividad nerviosa y la conectividad representacional. Entonces, tenemos una subjetividad en pleno proceso de construcción, ¿sí? Que siempre es con otros. Tenemos un adulto, ¿sí? Que se supone que tiene una subjetividad más organizada, ¿no? En el mejor de los casos, más o menos estable. Y entre ambos se van a intercambiar mensajes, ¿sí? O sea, se va a dar un espacio donde ambos inconscientemente se van a estar transmitiendo motivaciones, estados internos como pueden ser los afectos, intencionalidades, como dije, al revés. Acá dice Laura, es al revés, por la intersubjetividad se va haciendo la poda. Sí, se va haciendo la poda, vuelvo a repetir, es por las dos cosas, ¿sí? Yo lo entiendo así, Laura. Está la intersubjetividad, ¿sí? Que de alguna manera va regulando, para tomar otro término que usó Laura el lunes, va regulando esta poda neuronal, la sinaptogénesis, ¿sí? Todo el cableado, pero, como dice Maturana, los cambios estructurales en el sistema nervioso responden a factores endógenos, ¿sí? O sea que la conectividad, por ejemplo, del sistema nervioso, en la que la poda neuronal y la sinaptogénesis tienen lugar, se va a dar respondiendo a un factor endógeno, ¿sí? Biológico, que a su vez tiene una cierta determinación genética y a la vez se va a dar en función de las vicisitudes de ese espacio intersubjetivo, estableciendo una relación dialógica e recursiva entre ambas dimensiones, lo interno y lo externo. ¿Sí? Eso es lo que me parece que tiene que quedar claro. Maturana dice que los cambios, ¿sí? Que se dan producto del conocimiento que el bebé, el niño y en general el ser humano, el sujeto, va adquiriendo, que los aprendizajes que vamos realizando de forma activa a medida que interactuamos con los otros son producto de perturbaciones que se dan tanto en el sistema nervioso como en el psiquismo, es decir, modificaciones, ¿sí? Esas serían las perturbaciones, pero que están
de alguna manera especificadas por la legalidad interna, ¿sí? Entonces tenemos esta legalidad interna propia del sistema nervioso, propia del psiquismo, pero que es una legalidad interna que se expresa, ¿sí? Y que adquiere también su sentido en función del contexto de crianza, del contexto ambiental, ¿sí? De crianza en el caso de los niños. A ver qué dice Cami. No entendí la diferencia entre subjetividad e intersubjetividad. La subjetividad es, la podríamos pensar como lo propio del sujeto. ¿Qué es lo propio del sujeto? Su cuerpo y su psiquismo, ¿sí? Eso es, para decirlo en términos sencillos, eso es la subjetividad. La intersubjetividad es lo que se da entre subjetividad, es decir, entre sujetos, cada uno con su subjetividad, es decir, cada uno con su psiquismo y su cuerpo, poniendo el cuerpo, ¿sí? Y poniendo todo, toda su mente en cada cosa que hace, ¿sí? O en cada cosa que piensa, o cada vez que siente, ¿sí? Y lo mismo los otros. Y en el encuentro e intercambio con los otros, permanentemente transmitimos mensajes, ¿sí? Entonces podemos, en determinadas circunstancias, entender lo que el otro dice, lo que el otro intenta, lo que el otro pretende. Vuelvo a repetir, el bebé, aún con su psiquismo incipiente, con su subjetividad en pleno proceso de organización y maduración, percibe, o sea, reconoce cuando el adulto tiene, por ejemplo, está tranquilo, ¿sí? O no está desbordado por sus emociones, e intenta, a través de una interacción lúdica, generar un encuentro de conexión para transmitirle confort. El bebé se da cuenta de eso, así como también se da cuenta cuando el adulto está muy tenso, ¿sí? Lo trata con cierta irritación, aunque no llegue a un maltrato, pero está ahí muy cerca. Y se da cuenta, ¿sí? De la intencionalidad o de las motivaciones o de los estados internos del adulto. Lo capta y responde emocionalmente con todo su cuerpo. Esto es lo que se da en todo espacio e intercambio intersubjetivo, es decir, vuelvo a repetir, la intersubjetividad es aquello que se da entre dos personas, ¿sí? Dos sujetos, ¿sí? Sujetos con una subjetividad cada uno, ¿sí? Valga la redundancia. Y en este intercambio que les mencionaba, ¿sí? Entre el bebé y su cuidador primario, se va estableciendo lo que Lebovici llama una sincronía relacional, ¿sí? Es decir, se va dando una relación, ¿sí? Que va estableciendo con el paso del tiempo y con el paso de los distintos encuentros compartidos que tendrán distintas características, todo eso va dando lugar a una forma determinada de vincularse con el otro, a una modalidad vincular específica, ¿sí? Cuando veamos la teoría del apego, ¿sí? En la segunda unidad, vamos a ver que hay niños que pueden desarrollar pautas de apego seguras y otros desarrollan pautas de apego inseguras. Y esas pautas de apego, que son modelos representacionales de vínculos con el otro, condicionan o se integran a determinada personalidad, ¿sí? Entonces, las personas los sujetos con una pauta de apego seguro se mostrarán con más confianza frente a los acontecimientos que se les vaya presentando, ¿sí? Quiero decir que
van a experimentar miedo o angustia o ansiedad en distintos momentos de su desarrollo, pero esos afectos no les va a generar miedo, ¿sí? Es decir, los cambios van a generar ansiedad, pero la ansiedad va a poder ser regulada de una manera que les va a permitir afrontar el cambio, acomodarse, pensar alternativas y no sentirlos como si se estuvieran ahogándose en un vaso de agua, como muchas veces sucede en los sujetos que tienen una pauta de apego inseguro, ¿sí? Entonces, cualquier cambio imprevisto, especialmente si no es algo buscado, sino que es algo impuesto por otros o por las circunstancias de la vida, más ansiedad genera. Bien, Cami, me alegro que esté un poco más claro. Entonces recuerden, siempre entre subjetividad e intersubjetividad está esta relación recursiva, esta relación dialógica, donde son dos términos opuestos, subjetividad e intersubjetividad, porque alude al otro, incluye al otro, pero son pares de opuestos que están unidos, es decir, la subjetividad no se puede desarrollar si no es en un marco compartido con otros, ¿sí? No hay forma. Y permanentemente los otros, con sus subjetividades, generan efectos en la propia subjetividad y cada uno de nosotros, aún siendo un bebé, genera un efecto en el entorno, ¿sí? Vuelvo a repetir, la mayoría de las veces esos efectos, esas transformaciones, son imperceptibles, ¿sí? No son conscientes. Y muchas veces queda invisibilizado. Bueno, este tema, y ya en unos 5 minutitos trataría de ir terminando, que les mencionaba acerca del conocimiento, o sea, cómo conocemos, cómo aprendemos, que yo les decía que son procesos, primero que siempre se hacen con otros, ¿sí? Por lo tanto, siempre incluye, como bien dijo Laura, la intersubjetividad, ¿sí? Por eso cuando hablamos de aprendizaje, en el programa está planteado como un proceso relacional vincular, ¿sí? Aún estudiando solos, ¿sí? Leyendo un texto o viendo un vivo o leyendo el aporte de un compañero, estamos estudiando con otro, con el compañero, que a lo mejor no está presente físicamente, pero está presente con un comentario, con los docentes en los vivos, con el autor del texto. Más todas las figuras, ¿sí? Significativas de nuestras vidas que están grabados, ¿sí? Figuras que están grabadas en nuestro psiquismo y en nuestro sistema nervioso. Grabadas a modo de impronta, ¿sí? Cuando aludimos a las figuras significativas de nuestros primeros tiempos del desarrollo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son huellas bastante indelebles, ¿sí? O sea que son bastante, tienen un carácter de fijeza porque se producen en periodos críticos, como mencionaba una de las compañeras al recordar un texto de Laura, el desarrollo temprano es uno de los tantos periodos críticos que atravesamos en el recorrido por nuestro ciclo vital, es el primero. ¿Y por qué es crítico? Porque el sistema nervioso y el psiquismo, que están en pleno proceso de construcción, están frescos, ¿sí? O sea, el sistema son muy maleables, a eso me refiero. Es decir, que los periodos críticos son periodos donde los acontecimientos fácilmente dejan huellas, ¿sí? Que son muy difíciles de borrar, por eso se dice que son huellas que tienen un carácter de fijeza, pero, gracias a la plasticidad neuronal que le permite
a cada una de las neuronas modificar su capacidad de respuesta, pero por lo tanto, todo el sistema nervioso adquiere la capacidad para ir tramitando los impulsos nerviosos, no siempre de la misma manera, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento determinados impulsos nerviosos van activando distintas zonas, ¿no? Y recorren determinados circuitos neuronales, y en determinado momento algunos circuitos neuronales ya no reciben la misma carga, ¿sí? De los impulsos nerviosos, entonces se van debilitando, ¿sí? Se van haciendo cada vez menos útiles hasta que en un momento no tiene sentido que existe ese circuito neuronal, esa conexión de neuronas, y entonces desaparece, se eliminan esas esas conexiones neuronales a través de este proceso que mencionaron en algún momento, la poda neuronal. Entonces les decía, no sé qué les decía porque se me fue la idea. Bueno, retomo en algún lado. Los periodos críticos. Entonces, son sumamente maleables, ¿sí? Moldeables por la experiencia, ¿sí? Tanto el sistema nervioso como el psiquismo. Por eso es muy importante ser muy cuidadosos como adultos con el trato que se le da especialmente a los niños. El trato en general siempre hay que tenerlo en cuenta, pero fundamentalmente a los niños, porque esas primeras huellas psíquicas y sinápticas van a ser los pilares sobre los cuales se va a construir y se van a organizar el resto de las funciones psíquicas, que siempre recordemos están integradas con procesos fisiológicos muy complejos, como es, por ejemplo, el trabajo de la inscripción de las huellas sinápticas, ¿sí? Entonces, esto es para explicar, ¿sí? Por qué son huellas que son difíciles de modificar, pero por el concepto de plasticidad neuronal uno puede repensar, bueno, ¿realmente son inmodificables? ¿Y cómo sabemos hasta qué punto esas huellas más originarias, ¿sí? Las más tempranas, pueden modificarse y hasta qué punto no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque todo este trabajo, o cuáles serían los efectos que nos podrían permitir pensar que están transformándose, que están reparándose en el caso de aquellas situaciones donde las huellas, donde no se produjeron suficiente huellas sinápticas y huellas psíquicas, lo cual significa un empobrecimiento, ¿sí? Del sistema neurocognitivo y del sistema psíquico, ¿sí? Es decir, un niño que ha transcurrido sus primeros años de vida al desarrollo en contextos de cuidado muy negligentes y hasta hostiles, donde las experiencias de dolor, las vivencias de dolor han superado en número notablemente las escasas o nulas vivencias de satisfacción que tiene derecho a tener, por otro lado, es un psiquismo en el cual se han producido huellas psíquicas, representaciones ligadas a huellas sinápticas, pero de una manera muy pobre y con una calidad también distinta a la de un niño que ha tenido la suerte de contar con muchas más vivencias de satisfacción que de dolor. Entonces, el psiquismo no va a desarrollar no va a organizar las mismas funciones, ni el sistema nervioso se va a estructurar de la misma manera y con la misma calidad que un niño desarrollado en condiciones óptimas de crianza. Por eso digo que los contextos adversos
que tienen, y los adultos, ¿no? Que son altamente responsables del cuidado de los niños, generan, ¿sí? Un empobrecimiento del sistema nervioso y del sistema del psiquismo, por la pobreza en la conectividad de las neuronas y de las representaciones. Y esto, como dije hace un momento, está comandado, está regulado por los afectos generados en los encuentros con los otros con quienes nos relacionamos. Bueno, yo dejaría acá, para no, para que no resulte tan agobiante el vivo. El próximo teórico voy a tomar esto, la pregunta de cómo conocemos y cómo aprendemos, para introducirnos directamente en los procesos psicológicos básicos del aprendizaje. Así que traten de repasar los términos que fuimos mencionando hoy, planteen las preguntas si pueden antes del jueves, a lo mejor algunas las podemos ir aclarando en los mismos comentarios a los vivos, como para no extender demasiado el teórico en vivo, con términos que ya fueron tratados, ¿sí? Y así podemos avanzar más en el aprendizaje. Pueden ir viendo los videos sobre el tema que fue preparando Laura, ¿sí? Así voy aportando, tratando de no ser reiterativa y no superponerme con ella, algunas ideas para seguir pensando todos estos temas que la verdad que son apasionantes, por lo menos para mí, pero tienen su nivel de complejidad a la hora de entenderlos. Así que paciencia, sigan adelante y nos mantenemos comunicados a través de los comentarios en este grupo, de los mails, y bueno, me despido acá hasta el próximo jueves. Adiós.